Morata. Servicios informativos. Seguimos ya con el tema de entrevistas, pero ya en este caso con la última entrevista de la mañana del día de hoy. Tenemos aquí a Óscar Ortego y a Alberto Villalba. Alberto de la Asociación Cultural Croma, y ya todo el mundo conoce a Óscar Ortego como el director de la Biblioteca de Morata. Entonces, ¿cuál es el objeto? Pues el objetivo es explicarnos algo que a mí particularmente me parece muy sugestivo, que está relacionado con esa excursión que se va a hacer a Villarejo de Salvanés para ver un museo que es el Museo del Cine. Eso, al que le guste el cine, y yo creo que también al que no le guste, evoca cosas casi misteriosas, porque es que el cine de aquellas máquinas que había entonces, que sonaban tanto, que sonaban ya incluso en el patio butacas, tiqui, 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 tiqui. Y aquí en Morata, los que sean de piedad, lo difícil que resultaba coger una entrada al cine, porque jamás se hizo una cola en la taquilla, sino aquello que era más fuerte, cogía la entrada, y los que éramos chiquitillos, porque entonces éramos críos, íbamos al que era más fuerte y decía, oye, sácame una entrada o dos. Bien, pues de todo eso que nos hable. Yo dejo el micrófono libre y que nos hable y que nos digan los puntos más importantes, más atractivos, más que digan que merece la pena ir allí, porque creo que debe merecer la pena. Sí, buenas, Jesús. Pues sí, totalmente de acuerdo, merece mucho la pena, y estamos aquí los dos como asociados de Croma, y para explicar en qué consiste esta actividad dentro de Quadrivium Tagoni, con vosotros la Semana Cultural Morateña. Y bueno, pues Óscar va a explicar ahora la actividad en sí, y yo luego ya explicaré el tema de horarios y de apuntarse y demás, inscripciones. Pues nada, buenos días, Jesús, chicos. Pues nada, muy rápidamente, tú lo has dicho, si es que lo has condensado tú muy bien. Vamos, hombre. Sí, pues mira, fíjate, sin darte cuenta, lo que has hecho es hablar de la esencia de esta visita al Museo del Cine de Villarejo. Desde nuestra asociación se plantea esta visita porque creemos que merece la pena conocer un lugar, un emplazamiento, un foco generador de cultura que está muy cerquita de nosotros y que es además muy desconocido al tiempo. Así que nos vamos primero, sabemos de la existencia del museo, pero vamos a comprobar si verdaderamente es algo que podamos recomendar o invitar a la gente a ir, que es lo que vamos a hacer el día 17. Previamente a esto hacemos una visita a nosotros y volvemos de Villarejo maravillados, encantados de la vida y con la sensación de haber descubierto, pues eso exactamente, un pedazo de la historia sentimental, no tuya, ni del otro, ni del de más allá, sino de todos nosotros, ¿no? Porque el Museo del Cine de Villarejo habla de la historia del cine, por supuesto, pero sobre todo habla de nuestra propia historia. El cine es el gran invento del siglo XX. Y el cine, lo que somos nosotros en el fondo también, pensadlo fríamente, pues tiene que ver con la manera y forma en la que hemos estado viendo películas casi desde que hemos nacido, ¿no? Y este museo lo que intenta es condensar la trayectoria del cine desde el principio hasta nuestros tiempos, desde el punto de vista de la exhibición. Este no es un museo del cine que esté lleno de alfombras rojas, que hable del Star System, no es un gran museo del cine del oropel, ¿no? No es el museo del cine que alguien podría esperarse, a lo mejor, pues si piensa en las grandes estrellas, ni mucho menos. Es el museo del cine de gente como tú y como yo, Jesús. Piensa cómo hemos visto el cine hasta hace bien poco tiempo. El cine es un espectáculo público, es un espectáculo de clases populares. Nace así y todavía se puede interpretar que sigue siéndolo, pero ha cambiado mucho la exhibición, ¿no? Ya no se ven tantas películas en una sala, y ahora consumimos pelis fundamentalmente en nuestra casa a través de distintos soportes o medios diferentes. Pero el cine espectáculo, con ese sabor del que tú hablabas, con esas colas, con ese desbarajuste, con ese ruido, así es como hemos visto varias generaciones el cine en pueblos y en barrios, en pequeñas salas,
En todos los pueblos había una pequeña sala o un cine al aire libre al menos, y en todos los barrios ocurría exactamente lo mismo. Era la esencia de ese espectáculo que había nacido pues para ser contemplado, para ser la única ventana a la que se podían asomar las clases populares, ¿no? Esto ha cambiado evidentemente, y el cine ahora es otra cosa, se ve de otro modo, pero se vea como se vea el cine ha formado parte de nuestras vidas, ¿no? Bueno, hay un hombre en Villarejo que se llama Carlos Jiménez, que ha dedicado toda su vida al cine y los últimos 40 años de su existencia a construir este museo con piezas propias, de manera que el Museo del Cine es un recorrido por la historia del séptimo arte, visto desde una humilde pantalla, la pantalla de un cine de pueblo. El museo está dentro de lo que fue un cine, el cine de Villarejo, el cine París, transformado ahora, gracias al trabajo de Carlos, en un paseo monumental por todo lo que ha significado la exhibición del cine en los pueblos, en los barrios, en esas salas tan particulares, tan distintas a las que hay ahora, donde había no es que hubiera problemas para formar una cola, es que ocurría absolutamente de todo, donde había ruido, donde nadie se callaba, donde la gente comía, donde la película se paraba 50.000 veces y la gente además no protestaba porque, en fin, estaban contentos de ver siempre el mismo título, Nobleza Baturra, representada 5, 6, 7, 10 veces, era la única película que se ponía, y la gente seguía yendo a verla, ¿no? Algo había en esa forma de ver cine que hemos perdido y que continúa viva aquí en este museo. Así que lo que queremos es invitaros, si queréis, a venir con nosotros el día 17 a ver esa obra monumental de este señor que se llama Carlos Jiménez, que a lo largo de toda su vida pues ha ido guardando cosas. Carlos es el hijo de la persona que a finales de los años 50 decide abrir la primera sala en Villarejo, el primer cine. Y al principio pues es un cine al aire libre, destartalado, con una sábana como pantalla de proyección. Este es el origen de esta historia, ¿no? Y es un origen que se repite en otros muchos pueblos, ¿no? De esta comarca y de todas partes. Los cines así ya no existen, son cosa de museo, y lo que ha hecho Carlos es invertir mucho tiempo y mucho dinero también en adquirir toda esa maquinaria que formaba parte de esa manera, de esa forma de entender el cine que nos ha acompañado hasta hace muy pocos años, ¿no? Ha ido comprando todas las cabinas de proyección que se iban desmontando en pueblos y en ciudades. Y bueno, con todos esos aparatos pues ha intentado hacer una cosa muy didáctica, que es ese recorrido desde el principio del cine, desde los hermanos Lumière, desde 1895, cuando se patenta el invento de los Lumière, que ni mucho menos es el origen del cine. El cine arranca mucho antes, ¿no? Y es consecuencia nada más esto de los Lumière de una serie de desarrollos técnicos anteriores, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta antes de ayer, pues ahí está todo contenido, todo condensado. No es un museo que intente solamente presentarnos un montón de cachivaches o de aparataje, no es eso, aunque es un museo tecnológico del cine, ¿no? Pero aparte de eso, es un museo muy sentimental que a través de ese recorrido que guía maravillosamente bien el propio Carlos, pues nos conduce un poco a ese territorio de lo sentimental, ¿no? Como tú al principio de la entrevista decías, ¿no? Aquel recuerdo que tú tienes y que va a ir siempre unido a lo que tú eres. Las personas somos, entre otras muchas cosas, lo que somos gracias al cine. Y si lo pensáis, pues sobre todo la gente del siglo XX, somos eso, ¿no? Los del XXI es otra cosa. Que ese es el quid de la cuestión del siglo XX. Hasta el siglo XX el cine era de una manera de ser que marcaba poco pues la cultura muchas veces. Pero es que el cambio que hay en el siglo XXI es que este cine de ahora no tiene nada que ver con ese cine de entonces. Es mi opinión. Bueno, yo creo que básicamente es lo mismo, ¿no? El cine no ha cambiado. Ha cambiado, eso sí, la exhibición y la distribución, evidentemente, que es una parte de la industria del cine que va muy asociada a cómo proyectas una película. Si lo haces en una sala como un espectáculo público, como ha ocurrido durante todo el siglo XX, pues evidentemente hay todo un entramado de distribución que ahora mismo ha desaparecido. Ahora mismo las copias de las películas pues ya no se distribuyen físicamente y entonces sí, a lo largo del 20 pues fue así, ¿no? Y esto también me lleva un poco a pensar en anécdotas, 1000 anécdotas que están contenidas en el museo. Por ejemplo, Carlos a nosotros nos contó una que tenía que ver con la dificultad con la que se movían las copias, los rollos de películas de un cine a otro aquí en esta comarca, ¿no? A bordo de una moto, ¿no? Porque tenía que llegar el rollo de la película que se estaba proyectando en Villarejo desde Morata
y entonces el rollo 3 de la película de Morata tenía que estar dentro de 3 horas en Villarejo, impepinablemente, digamos, ¿no? Y entonces se hacía pues de la forma más rápida, ¿no? En una moto, pero es que esa moto pinchaba por el camino, y había que cambiar la rueda, y acababa el rollo que se estaba proyectando en Villarejo y no había llegado todavía el rollo que venía de Morata para continuar la proyección. Ya sabéis que el largometraje pues tiene varios rollos, de ahí viene aquello de esta película es un rollo, ¿no? No tiene nada que ver con el aburrimiento, sino con la circunstancia física de la proyección. Entonces, bueno, son muchas anécdotas. El cine, volviendo a lo de que tú decías, pues básicamente no ha cambiado en tanto a que los argumentos pues nos podrán gustar menos o más, las historias, los actores, todas esas cosas, pero lo que sí ha cambiado es el aparataje que va detrás, ¿no? Por supuesto, los canales y las formas de llegar al espectador. La tecnología ha avanzado muchísimo. Pero desde el lado creativo, pues verdaderamente se puede decir que el cine sigue siendo básicamente lo que tiene que ser y lo que era. Sí. Bueno, pues oye, yo creo que es una motivación importante para ir para allá. Sí, además que eso es lo que estaba diciendo Óscar, y que no hace falta aquí ser un experto en cine para disfrutar de este museo. Le va a gustar a todo el mundo y le va a sorprender para bien, bastante. Hay piezas únicas en este museo. Este museo es único en España, es el único museo del cine que cuenta la historia del cine y en el fondo la historia en general, no solo la del séptimo arte, sino nuestra propia historia, desde el lado de la exhibición. Y no hay otro museo en España igual. Hay piezas de gran valor, estamos hablando de cientos de aparatos que tienen mucho que ver con esa historia de lo que ha sido el cine y la exhibición en España, que son originales, todas son originales, y estamos hablando desde aparatos originales de los Lumière, de la casa Lumière, a Pathé, a Segundo de Chaumont, de todos los grandes del cine. Han desarrollado inventos, ¿no? Aparatos, y todos están aquí, ¿no? Incluso antes de Lumière, pues hay antecedentes de la fotografía, el movimiento, que también están aquí, ¿no? Es muy interesante descubrir cómo ha ido evolucionando esto del cine. Y nos parece una joya el museo y una visita muy agradable. Dura 2 horas la visita, es importante decir esto. Se hacen cortas. Se hacen muy cortas. Parece mucho, pero se hace muy ameno. Sí. ¿Hay alguien que explique todo? Pues eso es lo mejor. Una guía. Eso es lo mejor, porque nosotros fuimos al museo con la idea de salir de dudas y comprobar si este era un museo lleno de cacharros, de aparatos y ya está, o era algo más. Y por supuesto que es un museo lleno de cachivaches de cine, de moviolas, proyectores, cámaras, afiches, todo eso está ahí. Pero claro, si a ti te plantan delante de un aparato reproductor de cine de hace 50 años y no te dicen nada, pues entonces te quedas igual, ¿no? Lo mejor del museo, mejor todavía que sus fondos, son las explicaciones de Carlos, del propio dueño del museo, que es quien te va guiando en esta visita. Y es verdaderamente impresionante porque Carlos no te explica un museo, Carlos te cuenta la historia de su familia. Ya he dicho antes que su padre es el que hace el primer cine en Villarejo. Y bueno, te está contando pues la propia historia de la familia. Eso me recuerda a la película de Cine Paradiso. Sí, claro. Cine Paradiso. Este es un Cinema Paradiso a la realidad. Sí, totalmente. Sí, es la historia del cine vista por un señor que se ha dedicado toda la vida al cine, a la exhibición, que ha sido propietario de infinidad de salas, que es académico del cine y que, bueno, ahora pues ya con una edad respetable pues se ha decidido a contar la historia de esos pequeños cines de pueblo que tanto han hecho, ¿no? Porque nosotros ahora mismo nos sentemos cómodamente en una sala, contentos, con unas palomitas, sin que nos reciba nadie, sin que haya nadie que nos dé la bienvenida a un espectáculo, en una sala muy aséptica con las paredes negras y todo maravilloso, pero realmente esto no tiene demasiado que ver con la forma y manera de ver el cine antes. Fíjate, una anécdota muy rápida. Cuando había un beso en el cine antiguo, el escándalo que se organizaba en la sala. Bueno, escándalo algunas veces, otras veces... Al principio, sobre todo. Sí. Tú sabes que hay una película que fue una auténtica revolución en España, que es esta de Rita Hayworth, ¿cómo se llama? Hilda. Bueno, Hilda es una de esas películas sin la cual es imposible entender
lo que tenía en la cabeza toda una generación, ¿no? Bueno, pues en cada generación hay una forma, una manera determinada de entender que ese mito que está en una pantalla pues acaba siendo como de la familia, ¿no? Gilda fue algo más que de la familia para muchos españoles, ¿no? Fue algo así como la cosa erótica inalcanzable que teníamos todos los españoles en una época concreta, ¿no? Pero igual podemos hablar de otras películas. Antes hablaba de Nobleza Baturra. Durante la Guerra Civil, esto nos lo contaba Carlos, en el cine de todos los cines de esta zona, Villaconejos, Morata, Villarejo, en todas las salas que había aquí, pues evidentemente la distribución no era sencilla, nunca lo fue, y en guerra pues mucho menos, así que solo tenían una película que poner, ¿no? Y estuvieron pues los 3 años de la guerra proyectando Nobleza Baturra, y la gente seguía llenando la sala porque tenía la necesidad de sentir que el cine era la única oportunidad de escapar de la realidad, ¿no? Y esto es por eso que el cine es tan importante y ha triunfado, es por eso. Muy bien, bueno, pues vamos a los detalles. Sí, quien quiera venir a esta visita, pues está programada para el sábado 17 de junio, sobre las 11, saldríamos. Por favor, puntualidad, eso sí decíamos. Y porque más que nada para las 2 horas que dura y tal, y duraría entre la visita y de vuelta, estaríamos de vuelta aquí en Morata sobre las 2:30 más o menos. Y para apuntarse, pues costaría 5 euros. Y las inscripciones son en la Casa Cultural Francisco González, aquí en Morata Tajuña. Ya llevamos 2 días, ahora los que nos faltan sería el próximo martes 6, jueves 8, sábado 10 y lunes 12. Todos estos días de 6 a 8 de la tarde, allí en la Casa Cultural Francisco González. Lo repetimos por si no nos ha escuchado alguien. Martes 6, jueves 8, sábado 10 y lunes 12. De todas formas, estos días yo recomiendo que se meta la gente a la página de Facebook de la asociación. Ya igualmente se lo recordaremos poquillo a poco según se acerquen las fechas, que es eso, facebook.com/asociación Croma con CH, que luego si no la gente se confunde. Y bueno, pues eso lo he dicho. Así importante también decir que esto no es una actividad recomendada para niños pequeños, porque a lo mejor se pueden aburrir, ya depende de cómo eso, porque nos lo han preguntado igual mucha gente, y bueno, pues ahí está. De momento esta actividad se queda así, no está prohibido evidentemente, pero está recomendado que sería así. Claro, hay que pensar que son 2 horas de visita, ¿no? Y aunque se pasa muy rápido, pero no dejan de ser 2 horas. Tampoco este es un museo de estos interactivos que esté pensado específicamente para niños. No es uno de esos museos donde se puede tocar todo. No. Vale. O sea, a partir de 12 años por ahí, sí, igual pueden venir igualmente con la autorización del padre, sin ningún problema, pero que ya más bajo de esa edad, pues a lo mejor eso no les interesa. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues queda dicho. Simplemente agradeceros a vosotros, a Radio Morata y al Ayuntamiento igualmente por ayudarnos igual a incorporaros con vosotros en esta Semana Cultural. Y bueno, pues nada, lo que tú decías, Jesús, que quien quiera, pues repito, el sábado 17 de junio sería. Y los días, pues eso, tanto en el Facebook, si se une igualmente, pues Casa Cultural Francisco González, 6, 8, 10 y 12 de junio, de 6 a 8 de la tarde. La salida del autobús era de la Plaza de la Iglesia. En la Plaza de la Iglesia, sí, importante, se lo recordaremos de todas formas siempre a todos los que se inscriban. Salimos a las 11 de la mañana del 17 y volvemos pues para comer. Sobre estas horas, sí. Muy bien. Eso es. Y nada, no sé, el precio, no sé si hemos dicho el precio. 5 euros. Hay que tener en cuenta que si tú vas como particular, Jesús, un día a ver el Museo del Cine, la entrada ya cuesta 4 euros. Aquí por 5 te llevamos, te traemos. No, la entrada si vas por particular te cuesta 5. Nosotros al ser así más grupos ya te hace el descuento, el cuadro. Siendo más de 16 es 4. Claro. O sea que si tú te juntas con un donativo para la 15 amigos, te sale a 4. Pero bueno, que es un chollo además. Está el guía, el autobús, todo incluido. Pero es mejor, vamos, que posiblemente el grupo, los guías suelen centrarse un poco más y más interesante, ¿no? Que va 1 o 2 en este caso es que no sé, es como si te explicara el Museo del Prado Velázquez, por ejemplo, imagínate. Es que no te lo está explicando, no te lo va a explicar un guía. Carlos en realidad es el museo, ¿sabes? Es él.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también por comunicar, y ya sabéis que en cuanto necesitéis, si es necesario hacer otra aproximación más, la podemos hacer por aquí, hacer algún recuerdo, alguna cosa, alguna cuña, lo que sea, Vale, y nada más, así que vayamos muchos allí. Os esperamos a todos. Vale, muy bien, muchas gracias. Hasta Hasta luego. Adiós.